¿Te imaginas nacer en un país donde todo estaba creciendo al mismo tiempo? Las ciudades, las fábricas, las escuelas, hasta las familias. ¿Un México donde tener 5, 6 o 7 hijos era lo normal? ¿Donde el trabajo formal estaba casi garantizado y donde la televisión a color era el símbolo máximo de haber llegado a la modernidad? Esa fue la realidad de los baby boomers mexicanos, una generación que nació justo cuando el mundo y México decidieron empezar de nuevo. Bienvenidos a El Profe Mario, el canal donde la historia se vuelve conversación. Soy Mario Alberto López, profesor de la secundaria Juventino Muñoz, aquí en Lerdo de Tejada, Veracruz. Hoy continuamos nuestra serie sobre las generaciones del siglo XX. Si ya escucharon los 2 episodios anteriores sobre la generación más grande, también llamada la generación grandiosa, y luego vimos a la generación silenciosa, saben que cada generación carga con el mundo que heredó y lo transforma a su manera. Hoy le toca el turno a los baby boomers, la generación nacida entre 1946 y 1964. Por cierto, esta es la generación a la que pertenece quien les habla. Sí, el profe Mario es baby boomer y los invito a conocer mi generación desde adentro. En este episodio vamos a recorrer 6 grandes territorios: el contexto histórico que los formó, su despertar político y cultural, los rasgos psicológicos y de personalidad que los distinguen, su forma particular de relacionarse con los demás, los avances tecnológicos y científicos que marcaron su mundo y finalmente su legado brillante y contradictorio a la vez. Al final te voy a dejar con una pregunta que espero te acompañe mucho después de que este episodio termine. Recuerda, la historia no es el pasado, la historia eres tú. Así que pónganse cómodos porque iniciamos. Para entender a los baby boomers, tenemos que situarnos en un momento muy específico de la historia: el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. El mundo había pasado por décadas de guerra, hambre e incertidumbre, y cuando llegó la paz, ocurrió algo profundamente humano. La gente quiso vivir, quiso amar, quiso formar una familia. El resultado fue una explosión demográfica sin precedentes en Estados Unidos, en Europa y también, y esto muchos lo olvidan, en América Latina y en México. En nuestro país, el llamado baby boom mexicano ocurrió en un contexto muy particular. México vivía lo que se conoce como el milagro mexicano, un periodo de crecimiento económico sostenido que promedió cerca del 6% anual durante casi 3 décadas. El PRI gobernaba con mano firme y prometía estabilidad. Las ciudades crecían a un ritmo acelerado, especialmente la Ciudad de México, y llegaba gente del campo buscando trabajo en las nuevas industrias. Imagina esto: en 1940, México tenía cerca de 20 millones de habitantes, y para 1970 éramos casi 50 millones. Eso significa que una enorme proporción de esa población era joven, era nueva, era boomer, eran los hijos del milagro. Nacimos en un país que, al menos en apariencia, estaba subiendo la escalera del progreso. Crecimos viendo cómo nuestros padres obtenían empleos formales en empresas del Estado, paraestatales, en el IMSS, en Pemex, en el magisterio, en los ferrocarriles como mi padre. Todos eran fuentes de trabajo estable y con prestaciones. La idea del contrato social era clara: estudias, trabajas, tienes tu casa y te jubilas. Era sencillo, lineal y prometedor. Y ahí, en ese escenario de optimismo controlado, creció la generación que años después sacudiría al país desde las universidades. Pero eso viene más adelante. Primero, conozcamos bien quiénes eran antes de convertirse en los protagonistas de la historia. Bien, éramos una generación creciendo con la promesa del progreso. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque los baby boomers mexicanos
no solo recibimos ventajas materiales, también heredamos una contradicción enorme. Vivir en un país que decía ser democrático y revolucionario, pero que en la práctica era autoritario y cerrado. Y esa contradicción explotó literalmente el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. 10 días antes de que México inaugurara los Juegos Olímpicos, el gobierno ordenó reprimir una manifestación estudiantil. Murieron decenas, algunos historiadores contaron hasta cientos de jóvenes universitarios que pedían libertad de expresión, diálogo y democracia. Ese es el momento que marcó a toda nuestra generación. Para entonces, los baby boomers mexicanos éramos la primera generación universitaria masiva del país. Gracias al crecimiento económico y a la expansión de instituciones como la UNAM, el Politécnico y las universidades estatales, miles de jóvenes que jamás habrían podido estudiar en décadas anteriores llegaban a las aulas. Y llegábamos con ideas, con lecturas, con sueños de cambio. En el mundo también pasaba algo parecido. En Francia, en mayo del 68, los estudiantes tomaron las calles. En Estados Unidos, los jóvenes protestaban contra la guerra de Vietnam y marchaban por los derechos civiles junto a Martin Luther King. En todo Occidente, los boomers representábamos una contracultura: el rock, los hippies, el feminismo en su segunda ola y la revolución sexual. Era como si una generación entera dijera: el mundo que nos dejaron no nos alcanza, queremos más, y no solo en lo político. En tecnología, los boomers vivimos hitos que hoy parecen de ciencia ficción. En 1969, el Apolo 11 llegó a la Luna. Vimos en vivo y por televisión a un ser humano pisar la superficie lunar por primera vez. En México, la señal llegó gracias a la televisión satelital y a la nueva televisión a color, que precisamente ese año se estrenó con la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces había dos caras de nosotros los boomers: la que crecieron con optimismo y prosperidad material y la que despertaron críticamente ante las injusticias de sus propias sociedades. Dos caras que, en conjunto, les dieron una identidad potente, intensa y a veces contradictoria. Hasta aquí hemos hablado de lo que nos pasó por fuera. Ahora entremos en algo más íntimo: lo que nos pasó por dentro, porque una generación no solo la definen los eventos históricos, también la define la manera en que esos eventos moldean el carácter, la forma de pensar y de sentir. Y los baby boomers tenemos una psicología muy particular. Déjame compartirte sus rasgos más característicos. 1. Optimismo estructural. Los boomers crecimos en un entorno de expansión. Las ciudades crecían, los empleos se multiplicaban, las universidades abrían sus puertas. Eso forjó en nosotros una convicción profunda: si te esfuerzas, el mundo te recompensará. Es un optimismo que no es ingenuidad, es una creencia construida desde la experiencia vivida. 2. Identidad ligada al trabajo para un boomer. El trabajo no es solo lo que hacíamos, es lo que somos. Preguntar ¿a qué te dedicas? Era en nuestro mundo casi lo mismo que preguntar quién eres. Esa fusión entre identidad personal y vida laboral nos llevó a ser trabajadores extraordinariamente comprometidos y también a tener dificultades para desconectarnos o delegar. 3. Mentalidad de sacrificio y esfuerzo. Crecimos viendo a nuestros padres, la generación silenciosa, trabajar sin descanso para proveer a familias numerosas. Eso nos enseñó que el sacrificio es la moneda del éxito. No nos quejamos fácilmente. Aguantamos y persistimos, a veces hasta el punto de descuidar nuestra salud o nuestras relaciones personales. 4. Ambición e independencia. Fuimos la primera generación en creer masivamente que podíamos superar la clase social en la que nacimos. Esa movilidad social fue posible gracias a la educación pública, y al empleo formal nos hizo ambiciosos, autoconfiados y con una fuerte necesidad de logro personal. 5.
Dualidad entre idealismo y pragmatismo. Aquí está nuestra gran paradoja interior. Los mismos jóvenes que marcharon en el 68 pidiendo libertad y justicia, con los años se convirtieron en los gerentes, los directores y los funcionarios del sistema que alguna vez cuestionaron. No todos, claro, pero sí una parte significativa. El idealismo de la juventud muchas veces se dio ante las necesidades de la vida adulta. 6. Dificultad para aceptar el cambio en la madurez. Paradójicamente, la misma generación que fue agente del cambio en su juventud, tendemos a resistir los cambios cuando llega la adultez tardía. Los hábitos arraigados, las instituciones, los rituales, las jerarquías se vuelven parte de nuestra identidad. Y lo nuevo puede percibirse como una amenaza. Ahora veamos cómo los baby boomers nos relacionábamos con los demás. Porque nuestra forma de vincularnos en la familia, en el trabajo, en la comunidad, también teníamos una huella generacional muy clara, la familia como eje del universo. Para nosotros los boomers, la familia no es solo importante, es el centro de todo. Crecimos en hogares numerosos, donde los lazos con tíos, primos, abuelos y vecinos eran cotidianos y profundos. Las reuniones familiares no eran opcionales, eran obligatorias y cargadas de sentido. Esa cultura del vínculo cara a cara nos marcó de por vida. Los boomers nos comunicábamos y muchos siguen haciéndolo de manera directa, clara y con respeto a la jerarquía. Un jefe era un jefe, un maestro era un maestro, un padre era un padre. Las relaciones horizontales tan comunes hoy nos costaban más trabajo. Para nosotros el respeto a la autoridad no era sumisión, era orden necesario. Esta es quizás nuestra mayor contribución social, la capacidad de movilizarnos colectivamente por causas que trascienden el interés personal. El movimiento estudiantil del 68, las brigadas de ayuda tras el terremoto del 85, los primeros movimientos ambientalistas de los años 70, todo eso fue protagonizado por nosotros, los boomers, que aprendimos que la acción colectiva transforma la realidad. Los boomers construimos relaciones de largo plazo con nuestros empleadores, las iglesias, los partidos políticos y las instituciones educativas. No saltábamos de empleo en empleo, nos quedábamos, crecíamos y construíamos. Esa lealtad nos dio estabilidad, pero también nos hizo vulnerables cuando las instituciones fallaron, como ocurrió en la crisis del 82. Aquí viene un rasgo que muchos reconocerán. Los boomers llegamos a la tecnología digital tarde y a menudo con esfuerzo. No crecimos con pantallas táctiles ni redes sociales. Aprendimos a usar el correo electrónico y el celular en la vida adulta, no en la infancia. Algunos lo hicimos con entusiasmo, otros con frustración, pero todos lo hicieron porque no había alternativa. Y sin embargo, y esto es importante, nuestra resistencia no era pereza, era que nuestro cerebro había sido formateado por un mundo analógico y reaprender en la adultez siempre cuesta más. Ahora llegamos a uno de los capítulos más fascinantes de esta generación, la revolución tecnológica y científica que vivimos en tiempo real. Porque los baby boomers no solo fuimos testigos de avances, fuimos la generación que adoptó, usó y normalizó inventos que hoy damos por sentados. Cuando los boomers nacimos, la televisión era un lujo de pocos. Para cuando llegamos a la adolescencia, ya estaba en casi todos los hogares. Y no solo eso, en 1968, México transmitió los Juegos Olímpicos a color por primera vez. Aquel aparato en blanco y negro que nuestros padres habían comprado con tanto esfuerzo, de pronto quedó obsoleto. La TV a color se convirtió en el símbolo de la modernidad. En 1957, cuando los primeros boomers apenas tenían 10 u 11 años, la Unión Soviética lanzó el Sputnik I, el primer satélite artificial de la historia. El mundo se quedó sin palabras. Años después,
en 1969, los boomers ya adolescentes o jóvenes adultos vieron algo todavía más increíble: el Apolo 11 aterrizando en la Luna, Neil Armstrong pisando la superficie lunar, en vivo, por televisión. Eso les enseñó que los límites eran negociables. Los boomers crecimos en la era dorada de la medicina. En 1953, Watson y Crick describieron la estructura del ADN, el mapa de la vida. En los años 50 y 60, llegaron las vacunas masivas contra la polio, la viruela y el sarampión. En 1967, Christiaan Barnard realizó el primer trasplante de corazón exitoso en la historia. Y en 1960 llegó la píldora anticonceptiva que transformó radicalmente las relaciones entre hombres y mujeres y le dio a las mujeres un control inédito sobre sus propios cuerpos y planes de vida. Ahora veremos quizás lo más impresionante desde la perspectiva de la informática. Los boomers vivimos el paso de los gigantescos mainframes, computadoras del tamaño de una habitación que solo los gobiernos y grandes universidades podían tener, las antepasadas a las primeras computadoras personales. En 1977 llegó el Apple II. En 1981 la IBM lanzó su primer modelo de la PC. De repente, una computadora podía estar en un escritorio, en una oficina y con el tiempo, en una casa. En México, las primeras computadoras llegaron a las universidades y a las grandes empresas en los años 70. En los 80, algunas secundarias y preparatorias comenzaron a introducirlas como herramienta educativa. A inicios de los 90, un servidor fui el primer profesor de computación e informática en Lerdo de Tejada, Veracruz, en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, de carácter privado, y luego cambia al sector estatal, donde hasta ahora sigo laborando. Los boomers que trabajamos en empresas tuvimos que aprender a usar hojas de cálculo, procesadores de texto y bases de datos cuando ya éramos adultos. Un cambio enorme. Aunque los boomers más jóvenes alcanzaron a usar el correo electrónico antes de retirarse, pocos saben que el Internet tiene raíces en su propia generación. En 1969, el mismo año del Apolo 11, el Departamento de Defensa de Estados Unidos conectó 4 computadoras universitarias en una red llamada ARPANET. Era la semilla de lo que hoy conocemos como Internet. Los boomers no nacimos con el Internet, pero vivimos en su nacimiento. En 1985, México puso en órbita su primer satélite de comunicaciones, el Morelos I. Fue un hito enorme. A partir de ese momento, las señales de televisión, de radio y de telecomunicaciones podrían transmitirse a todo el país con mucha mayor eficiencia. Los boomers fuimos la generación que vio a México dar ese salto. Los baby boomers en México vivimos el auge y también la caída, y esa caída tiene fecha, 1982. Ese año, México declaró que no podía pagar su deuda externa. El peso se devaluó brutalmente, la inflación se disparó y el milagro mexicano terminó de golpe. ¿Y qué pasó con el contrato social que mencioné antes? El que decía, estudias, trabajas, tienes casa, te jubilas. Ese contrato se rompió. Las empresas paraestatales empezaron a privatizarse en los años siguientes. El empleo formal se volvió más escaso y muchos boomers vimos cómo el piso se movía abajo de nuestros pies. Pero también hay que reconocer los logros. En 1972 se crearon el Infonavit y el FOBI, instituciones que permitieron a millones de trabajadores acceder a una vivienda propia por primera vez. Eso fue enorme. Significaba que el sueño de la casa propia podría cumplirse con un salario de un trabajador. En 1977 llegó la reforma electoral que dio sus primeros pasos todavía tímidos, pero reales, hacia la apertura democrática.
y el terremoto de 1985 reveló algo extraordinario. Cuando el gobierno tardó en responder, fueron los propios ciudadanos, en su mayoría boomers, quienes organizaron la ayuda. Ese despertar de la sociedad civil fue un momento histórico. Ahora bien, hay una reflexión crítica que no podemos evitar. Los baby boomers, en muchos sentidos, construimos un mundo optimizado para nosotros. Las políticas de vivienda, empleo y pensiones estaban diseñadas pensando en nuestra generación. Pero nuestros hijos, la generación X, llegaron a un mundo donde la deuda ya estaba contraída, donde el empleo dejó de ser estable y donde el costo de la vida había aumentado, pero los salarios no. No es un juicio de valor. Es la lógica de la historia. Cada generación hereda tanto las victorias como las deudas de la anterior. ¿Qué tan lejos está todo esto? Menos de lo que pensamos. Los baby boomers seguimos siendo una fuerza activa. Hoy tenemos entre 60 y 78 años. Muchos continúan trabajando y ocupando posiciones de liderazgo en la política, en las empresas y en las instituciones educativas. En México, cuando escuchas hablar de pensiones, del IMSS o del ISSSTE, en el fondo estás escuchando el eco de decisiones tomadas pensando en nuestra generación. Los debates sobre la reforma al sistema de pensiones, el financiamiento de la salud pública y el envejecimiento poblacional tienen a los boomers en el centro. Pero también hay algo profundamente valioso en este análisis. Los baby boomers les dejamos una cultura de lucha y de voz. El movimiento del 68 fue reprimido, sí, pero sembró las semillas. La alternancia política del año 2000 fue en parte fruto tardío de esa lucha. La conciencia ambiental que hoy nos preocupa tiene sus raíces en el primer Día de la Tierra, celebrado en 1970, cuando los boomers jóvenes dijeron: este planeta nos importa. Hoy, sus nietos, los de la generación Z, retoman esa causa con mayor urgencia. Y los boomers, que todavía estamos activos, tenemos la oportunidad de ser aliados y no obstáculos de ese nuevo despertar. También dejamos una herencia cultural imborrable: el rock en español, el cine latinoamericano, la televisión educativa, la expansión de la educación pública, los primeros movimientos feministas organizados en México. Todo eso tiene huella boomer. Y en lo tecnológico, fuimos la bisagra. Nacieron en un mundo analógico y moriremos o estamos muriendo en uno digital. Esa experiencia de transición radical nos convirtió en los últimos seres humanos que saben lo que significa vivir sin Internet. Eso, aunque a veces parezca un lastre, es también un tesoro de perspectiva, porque nosotros sabemos lo que es buscar información en una enciclopedia, escribir una carta a mano, esperar una semana para ver si llegó, y también sabemos lo que es recibir un mensaje al instante desde el otro lado del mundo. Esa amplitud de experiencia es única e irrepetible. Y ya nos acercamos al final. Y volvamos a la pregunta inicial. ¿Te imaginas nacer en un país donde todo estaba creciendo al mismo tiempo? Eso fue exactamente la experiencia de los baby boomers. Un mundo en expansión que prometía mucho, cumplió bastante y también dejó cuentas pendientes. Te dejo 6 ideas clave para recordar. Primera, nacimos durante el milagro mexicano, con acceso a oportunidades sin precedentes en la historia del país. Segunda, protagonizamos el movimiento del 68, un parteaguas histórico que sembró la semilla de la democracia. Tercera, nuestra psicología está marcada por el optimismo, el esfuerzo, la identidad laboral y una dualidad entre el idealismo juvenil y el pragmatismo de la vida adulta. Cuarta, nuestra sociabilidad está basada en la familia extensa, la lealtad institucional y el activismo colectivo, aunque la brecha digital nos desafió en la madurez. Quinta, vivimos en tiempo real la mayor revolución científica
y tecnológica de la historia moderna, del Sputnik al Internet, de la penicilina al trasplante de corazón, de la máquina de escribir a la computadora personal. Sexta, nuestro legado es ambivalente, avances importantes, estructuras que otras generaciones siguen pagando y una cultura de lucha que todavía resuena. Somos hijos del milagro y como todo milagro, tiene fecha de vencimiento. Pero nuestra huella sigue aquí. Antes de que te vayas, una pregunta. ¿Qué le debes al futuro en términos de las instituciones y los sistemas que hoy usas? ¿Qué recibirán tus hijos, tus alumnos y las generaciones que vienen? Si este episodio te hizo pensar, compártelo. Y si tienes cerca a alguien de esta generación, tu papá, tu mamá, tu maestro, tu vecino, pregúntale por su juventud. Vale la pena que los escuches. No olvides suscribirte al Profe Mario. En el próximo episodio hablaremos de la generación X, los hijos de la crisis, los jóvenes del TLC y los primeros adultos que vieron nacer el Internet como cosa cotidiana. Soy Mario Alberto López. Gracias por tu tiempo y tu curiosidad. Solo te pido que le des me gusta a este video y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de los nuevos videos y comenta para saber de dónde me escribes y qué te pareció este contenido. Me comprometo a responder a tus comentarios y recuerda, la historia no es el pasado, la historia eres tú. Hasta el próximo episodio.